Bien. Iniciamos ahora la clase de anemias y síndrome anémicos. En la clase de hoy vamos a tratar de comprender mejor la clasificación etiopatogénica, reconocer los síntomas y signos de los distintos tipos de anemias, del síndrome anémico básicamente y de los diferentes tipos de anemias, el empleo adecuado de los métodos complementarios y ejercitar el razonamiento clínico. Las anemias se la definía como el descenso de la masa eritrocitaria que resulta insuficiente para el aporte de oxígeno necesario a las células. La definición de anemia es mucho más amplia y en realidad nos valemos de la concentración de hemoglobina para poder definirla a la anemia. Y decimos que es la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media para edad, sexo, hábitat y estado fisiológico. ¿Por qué? Porque en las distintas edades, desde el nacimiento, la primera infancia, en la adolescencia, los adultos, los valores de corte para definir anemia son diferentes. Lo mismo que en el varón o en la mujer. Con respecto al hábitat, generalmente cuando se vive en altura, hay mayor cantidad de hemoglobina y generalmente aumenta en 1,52 miligramos por decilitro de hemoglobina cada 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y el estado fisiológico, también los valores son diferentes, como por ejemplo en la mujer embarazada. Entonces, en la práctica, básicamente, nos vamos a valer del valor de la hemoglobina para hacer el diagnóstico de anemia, y el valor de corte en la mujer es menos de 12 gramos por decilitro, menos de 14 en el varón y menos de 11 en la mujer embarazada. En el cuadro que figura a continuación están los valores, incluso los que figuran entre paréntesis ya es el valor inferior con esa desviación estándar de 2 desvíos estándar de la media. También las anemias las podemos clasificar en leves, moderadas o severas según el valor de la hemoglobina. Leve cuando es mayor de 10 gramos por decilitro, moderada entre 7 y 10 y severa menor de 7 gramos por decilitro. Vamos a ver que todo esto es importante porque a veces nosotros hacemos el diagnóstico de la severidad de las anemias, a veces por el laboratorio, porque muchas veces están compensadas y suelen ser asintomáticas. Recordar un poco la eritropoyesis es importante para entender la etiopatogenia de las anemias. Recordando que la generación de los eritrocitos tienen una duración entre 5 a 7 días hasta que el eritrocito sale a sangre periférica, a partir de la célula padre progenitora, pasando por el proeritroblasto, después el eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático. Llegamos al reticulocito, que todavía tiene organelas, como ribosomas, restos de aparatos de Golgi, para después recién salir a la sangre periférica como los eritrocitos. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque vemos que la eritropoyetina, que es la que va a permitir la eritropoyesis, o déficit, cuando existen los déficits de eritropoyetina, toda esta proyección no se da, o cuando hay déficit de los factores de maduración, como la vitamina B12 o el ácido fólico, también, que altera la síntesis del ADN, entonces no se producen eritrocitos y a veces aparecen en sangre periférica formas inmaduras de mayor tamaño que los eritrocitos. O también cuando hay déficit de hierro. Entonces esto nos va a permitir entender un poco mejor la etiopatogenia de las anemias. Y entre mecanismos patogénicos tenemos que se dan por disminución de la producción medular de glóbulos rojos, por el aumento de la destrucción o por las pérdidas. En lo que viene a ser la disminución de la producción medular de glóbulos rojos, tenemos
las aplasias medulares globales, es decir, que por afección de la médula ósea se afectan las tres series, no solamente la serie roja, sino también la serie blanca y la megacariocítica. Esto a veces hace que el paciente presente síntomas de infecciones o de hemorragia, que suelen ser los que lo llevan al motivo de consulta, y es por allí el síndrome anémico no es el principal motivo de consulta a veces en estas situaciones. Pero también tenemos las aplasias eritrocitarias puras, es decir, que solamente está afectada la serie roja. Entonces aquí el motivo de consulta lo más probable es que sean síntomas relacionados con la anemia. También cuando la médula ósea es ocupada por otras células y no le permite ejercer su función de producción, ya sea de la serie roja o de las otras series, también se va a presentar ya sea o anemia, infecciones o hemorragias. Es el caso, por ejemplo, de las leucemias, los linfomas, mieloma, los carcinomas, o también cuando hay fibrosis en la médula ósea. Decíamos que en todo ese proceso de eritropoyesis necesitábamos la vitamina B12 y el ácido fólico para que se dé la maduración, en lo que interviene la síntesis del ADN. Entonces, cuando existe déficit de vitamina B12, ácido fólico o de hierro, también se va a producir anemia. Y esto generalmente es cuando se da, disminuye la producción, no tiene tiempo de regenerar y allí aparece la sintomatología. Lo mismo que en las enfermedades crónicas, como la enfermedad renal crónica, que hay un déficit de eritropoyetina, ya que la mayor cantidad de eritropoyetina es secretada por el riñón. Y otras enfermedades crónicas, como las endocrinopatías, que también, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el hipotiroidismo, el hipoandrogenismo, cuando la insuficiencia suprarrenal hace que estos intervengan en que no permiten la eritropoyesis. Y el caso de, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias, se va a dar la liberación de factores como la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, que también intervienen en la serie eritropoyética, impidiendo la acción de la eritropoyetina. Y en el caso, por ejemplo, del hiperparatiroidismo, que hay un aumento de la paratohormona, tiene dos mecanismos. Uno, que interviene en la disminución de la acción de la eritropoyetina, y el otro que también produce fibrosis de la médula ósea. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, y también interviene en esta situación. Entonces, todas estas son causas que hacen que disminuya la producción de los glóbulos rojos. Pero decíamos que otro mecanismo es el aumento de la destrucción. Que este aumento de la destrucción puede estar dada por causas externas al glóbulo rojo o que sean propias del glóbulo rojo. Las externas son las que llamamos causas extracorpusculares, que son causas mecánicas, o por ejemplo, en las prótesis cardíacas, las valvulares, cuando existe reemplazo valvular de las válvulas cardíacas, generalmente cuando eran las prótesis mecánicas, allí se dan. Hoy con las biológicas no hay tanta destrucción de los glóbulos rojos. También puede estar dado por infecciones, ya sea infecciones directas como el plasmodium, o a través de toxinas, como el caso de Clostridium o de la Escherichia coli. La presencia de anticuerpos que producen las lesiones, los anticuerpos puede ser, por ejemplo, el caso de transfusiones sanguíneas, en donde el dador presenta antígenos y en el glóbulo rojo del receptor hay anticuerpos contra esos antígenos, y es lo que va a facilitar, mejor dicho, va a ocasionar la hemólisis. O el caso, por ejemplo, de las anemias hemolíticas autoinmunes, en donde
en el glóbulo rojo, en la superficie del glóbulo rojo, hay anticuerpos que están dirigidos contra constituyentes antigénicos del glóbulo rojo. Y a veces hay factores desencadenantes como infecciones víricas, neoplasias o enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, que hace que se dé esta reacción y antígeno-anticuerpo y se produzca la hemólisis. También hay fármacos que producen hemólisis y generalmente estos fármacos es también porque el fármaco desencadena la aparición de anticuerpos contra determinantes antigénicos del glóbulo rojo. Algunos a través de la formación de complejos entre el fármaco y el anticuerpo, y otros se absorbe en la superficie del glóbulo rojo, o algunos desencadenan directamente la formación de autoanticuerpos. Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, la dipirona, la cefalexina, que puede ocasionar la alfa-metildopa. Agentes químicos y agentes físicos. Dentro de los físicos tenemos el calor, cuando hay excesivo calor, por ejemplo, el caso de las quemaduras, también puede haber hemólisis. Y dentro de los químicos está el arsénico, el cobre, el plomo. La intoxicación por plomo produce destrucción de los glóbulos rojos. Luego vamos a tener lo que decíamos, las causas intracorpusculares. En las causas intracorpusculares, generalmente la mayoría son congénitas porque son propias del glóbulo rojo. Dentro de ellas tenemos déficit enzimático de las enzimas del glóbulo rojo, como por ejemplo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Lo protege al glóbulo rojo de la oxidación. Entonces, cuando está ante ciertas circunstancias oxidantes, como por ejemplo algunos fármacos, que hasta puede ser el ácido acetilsalicílico, o bueno, en el caso, ¿no es cierto?, de consumos de habas, que aquí no es muy frecuente, estos que son sustancias oxidantes, el glóbulo rojo no puede hacer frente a esa oxidación, entonces se va a producir la hemólisis. O que exista alteración de la membrana, es decir, las proteínas constituyentes de lo que les dicen el esqueleto del glóbulo rojo están alteradas. Entonces, esto va a hacer que pierda la forma bicóncava del glóbulo rojo y adopta otras formas, como por ejemplo una forma esférica, que también esto va a predisponer a la destrucción de los mismos. Y o que la alteración sea de la hemoglobina. Las hemoglobinas, entonces, a veces, como por ejemplo aquí que figura la hemoglobinopatía S, se altera, se sustituye el ácido glutámico, por ejemplo, por la valina de la cadena de beta-globina, y eso hace que la hemoglobina adopte una forma de fibras largas que alteran la forma del glóbulo rojo, adoptando una forma como de media luna, lo cual también va a predisponer a la destrucción. Y dentro de las adquiridas, ¿no es cierto?, lo que tiene mayor importancia son las intoxicación por plomo, y la hemoglobinuria paroxística nocturna, supongo, no es muy frecuente, y es que a veces, ¿no es cierto?, se dan también ante determinadas situaciones o fármacos, se dan crisis de hemólisis, y que generalmente estas crisis hemolíticas suelen ser nocturnas. Y tenemos después otra causa de las anemias, son las pérdidas hemáticas, por hemorragia aguda o por hemorragias crónicas. Generalmente las hemorragias agudas, por allí en un primer momento, lo que prima es la clínica de la hipovolemia. Luego pasamos a lo que es el síndrome anémico, ¿no es cierto?, como la definición de síndrome, que es el conjunto de síntomas y signos
con un mismo nexo fisiopatogénico, que en este caso tomamos como la disminución de la concentración de hemoglobina, que con distintas etiologías. Las etiologías ya las hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles van a ser esos síntomas y signos que se vamos a presentar en el síndrome anémico? Generalmente estos síntomas y signos dependen mucho, por un lado, de la hipoxia, que suele darse en el síndrome anémico, y por el otro, de la puesta en marcha de los mecanismos compensadores, como por ejemplo, la mayor capacidad de la hemoglobina para ceder el oxígeno a los tejidos cuando hay hipoxia, o la redistribución de flujo sanguíneo hacia cerebro y miocardio, a expensas de, por ejemplo, piel y riñón, y es lo que hace que, por ejemplo, es lo que va a dar la palidez cutánea, por ejemplo. Y cuando la hemoglobina disminuye mucho, aumenta el gasto cardíaco, como ese mecanismo compensador, y es lo que nos va a dar, por ejemplo, las palpitaciones o la taquicardia como sí. El síndrome anémico obviamente que va a depender mucho de cuál es la magnitud de ese descenso de masa eritrocitaria, como así también de la instalación rápida o del tiempo de evolución que presenta. Generalmente, si por ejemplo, el caso de hemorragias, si son masivas, obviamente que va a ser más precoz la instalación de la clínica anémica, pero, por ejemplo, si hay hemorragias digestivas, que por allí son mínimas, que en un primer momento pasan desapercibidas para el paciente, hasta que a lo mejor después puede llegar a presentarse la melena, y eso puede llevar un cierto tiempo. Entonces, la clínica del síndrome anémico va a tardar más en aparecer, porque van a entrar en juego los mecanismos de compensación y por allí la hemoglobina es baja, pero todavía no presenta la sintomatología. Por eso muchas veces, como decíamos, el diagnóstico a veces se hace directamente con el laboratorio y no tanto con la clínica. También va a depender de la enfermedad que cause la anemia. Como veíamos dentro de los que son todas las causas que lo producen, si esto es una aplasia medular, entonces vamos a ver, como dijimos, que puede haber infecciones, puede haber hemorragias. Si es otra endocrinopatía o si son otras neoplasias, obviamente que va a estar la clínica del síndrome anémico más la clínica de la enfermedad que también causa la anemia. Y como decíamos, de la puesta en juego de los mecanismos de compensación. En cuanto a los síntomas, tenemos la astenia progresiva, que quizás sea el síntoma que con más frecuencia consultan los pacientes. Está anorexia, las palpitaciones, el dolor anginoso, la disnea, que generalmente cuando hay necesidad de mayor aporte de oxígeno, a veces con el ejercicio, y esto no puede ser satisfecho, puede manifestarse la disnea. Muchas de ellas, como decíamos, por la hipoxia, con la cefalea, sensación de mareo y vértigo, acúfenos, también la disminución de la capacidad de concentración o de memoria para hechos recientes, insomnio, calambres musculares, las parestesias, que a veces las parestesias pueden estar relacionadas con el déficit de vitamina B12, la hipersensibilidad al frío, como decíamos, esa disminución de la irrigación hacia la piel, cambios de humor, y dentro de los signos vamos a tener la palidez de pies y mucosas, piel fría y húmeda, pueden aparecer, podemos observar ictericia, generalmente las anemias hemolíticas. A nivel de faneras, cabello frágil o alteración de las uñas, que pueden aparecer estriaciones, uñas aplanadas o la coiloniquia, las uñas en cuchara. Y a nivel cardiovascular, se puede ocultar un soplo en la región más frecuente en la región del ápex, que no se irradia, y que suele desaparecer cuando se corrige la anemia, porque esto está dado por el aumento del
el gasto cardíaco y no por alteraciones estructurales valvulares. Y la taquicardia. Dentro de los métodos complementarios, el laboratorio es fundamental. Es por allí el laboratorio el que nos va a ir guiando los pasos que vamos a seguir para hacer el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto. Como recién mencionamos, muchas veces las anemias las diagnosticamos por laboratorios que se realizan de rutina y no tanto por la clínica. En el laboratorio vamos a tener el hemograma, que es lo que uno normalmente tiene que solicitar, como decíamos, no solamente cuando sospechamos enfermedades por anemia, mejor dicho, cuando sospechamos anemia, sino también por otras enfermedades, y que en ello está el valor de eritrocitos, hemoglobina, el hematocrito, la presencia de reticulocitos, que es muy importante porque los reticulocitos nos va a indicar si las anemias son regenerativas o arregenerativas. Es decir, si la médula ósea está produciendo o tiene actividad eritropoyética, que a veces, debido a la excesiva demanda que tiene, libera a la circulación todavía una forma inmadura como es el reticulocito. El rango de distribución de tamaño eritrocitaria, que también nos informa de lo que es la anisocitosis, que son glóbulos rojos de distinto tamaño. Y que también, si esto está disminuido, nos indica más anemias arregenerativas, y si está aumentada, las anemias regenerativas. La eritrosedimentación se solicita que no forma parte del hemograma, es un parámetro de laboratorio que lo podemos solicitar independiente del hemograma, porque también nos informa acerca de otras situaciones, como decíamos, al ser un reactante de fase aguda, entonces podemos solicitarlos en otro tipo de patologías, muchas veces como seguimiento, y que en general en las anemias está aumentada la eritrosedimentación. ¿Y por qué está aumentada? Realmente los glóbulos rojos tienen carga negativa y las proteínas del plasma tienen carga positiva. Cuando los glóbulos rojos disminuyen, predominan las cargas positivas del plasma, como por ejemplo el fibrinógeno, y eso hace que aumente la eritrosedimentación. Como decíamos, también es muy importante pedir el número de glóbulos blancos y la fórmula leucocitaria y las plaquetas para orientarnos si solamente está afectada la serie eritroide o también las otras series. Y en sangre periférica, en el frotis de sangre periférica, son muchos los datos que nos informan. Normalmente cuando uno solicita el laboratorio, informan todo el hemograma y al final suelen poner, por ejemplo, presencia de microcitosis, hipocromía, macrocitosis, es decir, algunas de las, ya sea alteraciones que puede haber del color o alteraciones de la forma de los glóbulos rojos. O también algunos pueden tener inclusiones. Por ejemplo, si nos informan poiquilocitosis, quiere decir que hay formas distintas a las normales. Pueden que nos informe que que la forma del glóbulo rojo es esférica, como decíamos, o los eliptocitos que están alargados. La forma esférica es lo que mencionábamos al principio, alteración de las proteínas de la membrana que hace que adopten esta forma redondeada. Y eso, como decíamos, esas formas redondeadas, y lo vamos a ver en las esferocitosis hereditarias
y que forma parte de las anemias hemolíticas. También que adopten la forma de eritrocitos, es decir, alargada, como las anemias ferropénicas, o que lo que llamamos estomatocitos, que tienen una depresión central, forma de boca o estoma, y que podemos encontrarlo también en el alcoholismo. Glóbulos rojos en forma de diana o escarapela, con un halo claro y un halo oscuro periférico, que puede ser en las talasemias, en las hepatopatías o cuando hay esplenectomía, o lo que llamamos, o lo que nos puede informar que son drepanocitos o células falciformes, es decir, estos glóbulos rojos que son en forma de media luna que mencionábamos recién, debido a la presencia de esta hemoglobina S, que es lo que va a hacer esos filamentos de hemoglobina que lo lleva a adoptar esta forma. Y esto es lo que va a predisponer a la hemólisis. Como decíamos, puede haber presencia de inclusiones también, que nos informen que hay cuerpos de Heinz, que son formaciones redondeadas que se encuentran en la periferia del citoplasma, que generalmente está dada por precipitación de hemoglobina, y esto es cuando hay alfa-talasemia o lo que llamamos las hemoglobinopatías inestables, o sea que las hemoglobinas son muy inestables, entonces precipitan. O cuerpos de Hubble-Holly, que son inclusiones también redondeadas en el citoplasma del glóbulo rojo, pero que estos son fragmentos de cromosomas. Cuando a veces existen esplenectomías, entonces pueden darse estas inclusiones y que llamamos los cuerpos de Hubble-Holly. El punteado basófilo, que son granos basófilos en el citoplasma de los eritrocitos, y esto puede darse la intoxicación por plomo, o los anillos de Cabot, que son estas inclusiones filamentosas dispuestos en la periferia del eritrocito, que son restos del uso mitótico, lo cual nos está diciendo que hay un trastorno en la eritropoyesis. Y esto lo podemos observar en las anemias perniciosas o en la intoxicación por plomo. Entonces, como decíamos, todos estos datos que nos informa el laboratorio, que hay que tenerlos bien en cuenta, leerlos en forma completa cuando nos mandan los informes, nos orientan hacia determinados tipos de anemias que después seguiremos estudiando. Y entramos a otro tema que son los índices hematimétricos, que es muy importante porque estos índices sí que nos va a marcar bien el camino que vamos a seguir. Entre ellos tenemos el volumen corpuscular medio, que es el valor promedio, es el volumen del glóbulo rojo, que se expresa en femtolitros, ¿sí? Y que es entre 80 y 96 femtolitros. Si es menos de 80, quiere decir que el glóbulo rojo es pequeño y lo mencionamos como microcitosis. Y si es más de 96, quiere decir que el glóbulo rojo es grande y decimos que hay macrocitosis. ¿Y esto por qué, por ejemplo, es importante el volumen? Porque, como decíamos, nos va orientando. Por ejemplo, si son pequeños, me oriento más hacia una anemia ferropénica. Si es macrocitosis, tan aumentado de volumen, más hacia una anemia megaloblástica, y pienso, por ejemplo, en un déficit de vitamina B12. Entonces ve cómo ya vamos tomando distintos caminos si tenemos bien en cuenta estos índices. Lo mismo la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que tiene el hematíe, y que está entre 27 y 33 picogramos. Si está disminuido, son los glóbulos rojos pálidos o hipocrómicos.
Y después tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración de hemoglobina en los hematíes, y que el valor entre 32 y 36 gramos por decilitros, a veces también las informan como por ciento, y es la relación que, como dice la concentración, la relación que existe entre contenido y continente del glóbulo rojo. En uno me expresaba la cantidad de hemoglobina y esta es la concentración. Si es mayor de 36, generalmente pensamos que puede ser una esferocitosis hereditaria y valores mayor a 36 suelen precipitar la hemoglobina. Y ahí son los cuerpos o las inclusiones que podemos encontrar en los glóbulos rojos. Lo mismo, ¿no es cierto?, como decíamos, en el caso, por ejemplo, de la hemoglobina corpuscular media, si encontramos que es menos de 27, también nos vamos dirigiendo más hacia un diagnóstico de anemias ferropénicas. Entonces, ven cómo vamos sumando datos para llegar al diagnóstico. Entonces, como decíamos, en base a estos índices, vemos si es microcítica, hipocrómica, puede ser ferropénica o podemos estar en presencia de una talasemia. Si es macrocítica, es decir, que está aumentado el volumen corpuscular medio, son las megaloblásticas, en el hipotiroidismo, en las hepatopatías y el alcoholismo, incluso vamos a observar macrocitosis aún sin que exista anemia. Y si está el volumen corpuscular medio, está dentro de los valores de referencia como normales, pueden ser las anemias hemolíticas, las hemorragias agudas, en la aplasia medular, las enfermedades, las anemias por enfermedad crónica y la infiltración medular. Entonces, como decíamos, esto es muy importante, porque si pensamos que estamos en microcítica hipocrómica y puede ser ferropénica, vamos a solicitar el estudio del metabolismo del hierro. Si pensamos que estamos en las macrocíticas, vamos a solicitar, por ejemplo, vitamina B12 y ácido fólico. Y si es de las normocíticas, quizás vamos a empezar a investigar más las enfermedades crónicas. Algunas características particulares de las anemias, como por ejemplo la anemia ferropénica, en donde esta, como decíamos, está dada por la disminución del hierro. Y esta disminución del hierro, que va a hacer que la eritropoyesis sea deficiente, puede estar dada por una disminución de la ingesta del hierro, llamamos, ¿no es cierto?, las carenciales, la disminución en la absorción del hierro. Para que se absorba mejor el hierro, se necesita el ácido clorhídrico e incluso la vitamina C. Entonces, cuando hay acloridria gástrica o síndrome de malabsorción o resección intestinal, porque después se va a absorber en el intestino, va a hacer que los niveles de hierro van a estar disminuidos. Por eso generalmente cuando se administra hierro por vía oral como tratamiento de la anemia ferropénica, suele acompañarse con vitamina C, por ejemplo, jugo de naranja. Entonces se le dice, bueno, consuma y tome un jugo de naranja. Esa vitamina C va a favorecer la absorción del hierro. O que sea por aumento de las pérdidas, ¿no?, ginecológicas, suelen ser una de las más frecuentes causas de anemias en las mujeres, o las digestivas, como recién mencionábamos el caso, por ejemplo, de pequeñas pérdidas, una úlcera sangrante, por ejemplo, que estas pequeñas pérdidas que pasan desapercibidas en un momento o que pueden manifestarse, por ejemplo, después como melena, es lo que va a llevar a una anemia ferropénica. Entonces, como decíamos, por ejemplo, nosotros solicitamos un laboratorio y nos encontramos con que hay una anemia
hipocrómica microcítica. Y entonces ya tenemos que buscar algunas de las causas, incluso hasta estudiar las causas digestivas. Mejor terminamos solicitando una endoscopía para ver si las pérdidas sanguíneas es del aparato digestivo. Entonces, eso así es como nos vamos a ir guiando a través de los estudios de laboratorio y de la clínica. O que exista un aumento de las demandas, como por ejemplo durante el embarazo, la lactancia, el crecimiento. Entonces, cuando hay aumento de las demandas por estas situaciones y no está ese aporte, puede manifestarse una anemia ferropénica. Normalmente, como decíamos en la clínica, vamos a tener la clínica de lo que es el síndrome anémico, todo lo que hemos mencionado recién, más la causa. En este caso, la ferropenia. Entonces, ¿qué nos puede dar este déficit de hierro? Alteraciones tróficas en piel y mucosa como las glositis, el síndrome de Plummer-Vinson, que no es lo más frecuente en este medio, pero una disfagia asociada a una membrana postcricoidea, la presencia de uñas frágiles o las estrías, como mencionábamos, longitudinales, o la coiloniquia, las uñas en cuchara, o el hábito de pica, que esto es más frecuente en los niños, no tanto en los adultos, que le llamamos geofagia, que es cuando comen tierra, o pagofagia, que comen hielo. Entonces, a veces, al observar este hábito, uno puede empezar a pensar que puede estar en presencia de una anemia ferropénica y realizar el estudio correspondiente. Si sospechamos una anemia ferropénica, vamos a solicitar el laboratorio específico para hacer el diagnóstico. ¿Y qué es lo que tenemos que solicitar? Uno que es el hierro sérico, ferremia. Otra que es la transferrina, que es la proteína de transporte del hierro. El porcentaje de saturación de la transferrina, que lo normal es que sea de un 30%, y la ferritina, que son las formas de depósito, que normalmente formas de depósito del hierro, que generalmente son los macrófagos de la médula ósea, el vaso y el hígado. Y en casos que esto no es cierto, no es de primera línea, pero se puede pedir la hemosiderina, que es la forma de depósito del hierro en la médula ósea. Pero en general, los 4 primeros son los que suelen solicitarse cuando uno quiere realizar el estudio especializado o solicitar el laboratorio especializado para estudiar una anemia ferropénica. Luego tenemos las anemias por enfermedades crónicas, que es la causa más frecuente después de o la segunda causa más frecuente después de las anemias ferropénicas. Entonces, generalmente, como decíamos siempre, tenemos la clínica de la anemia más la clínica de la causa que lo genere. En las anemias por enfermedades crónicas, generalmente lo que hay es, como dice, un freno a la eritropoyesis. Pero hay un secuestro del hierro, sobre todo por el hígado, y esto está dado más por la interleuquina 6, y es lo que hace que tengamos anemia, pero los depósitos de hierro van a estar aumentados. Y es lo que nos puede hacer el diagnóstico diferencial con las anemias por las anemias ferropénicas, en donde generalmente después de un cierto tiempo los depósitos también disminuyen. Mientras que debido al secuestro del hierro que existe en las anemias por enfermedades crónicas, los depósitos están aumentados. Y en cuanto a los eritrocitos, generalmente hay normocitosis y normocromía. Entonces, viendo como pequeños datos, ya nos van orientando el camino que debemos seguir. ¿Qué pasa con las anemias hemolíticas?
Y las anemias hemolíticas, como decíamos, generalmente pueden darse en la infancia y generalmente son de origen congénitos o también en ciertas etnias, como etnia negra, que predominan las anemias por células falciformes, como decíamos, estas anemias por la hemoglobina S, o en las zonas mediterráneas, las anemias de blefarocitosis hereditaria o la talasemia. Como decía, recuerda que mencionamos que cuando hay déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es esta enzima que protege la oxidación, protege al glóbulo rojo de procesos antioxidantes, entonces cuando hay medicamentos como analgésicos o antibióticos o el consumo de habas, se da la hemólisis. En estos casos, generalmente el tratamiento suele ser, como decir, preventivo, es decir, no consumir ciertos fármacos. Mientras que, por ejemplo, en el caso a veces, ¿no es cierto?, de la esferocitosis, por allí el tratamiento suele ser la esplenectomía. La presencia de anemias hemolíticas en la familia, en familiares, o también, como decíamos, el antecedente de esplenectomía en familiares. ¿Cuál nos indica? Bueno, si un familiar ya presenta una anemia hemolítica, probablemente estemos en presencia de algunas de estas formas congénitas. En las anemias hemolíticas pueden ser darse, ¿no es cierto?, las crisis hemolíticas en forma aguda, presentarse en forma aguda, generalmente son las causas cuando son adquiridas, crónicas, que son generalmente las congénitas, o episódicas. Por ejemplo, el caso, ¿no es cierto?, de que consume un fármaco y eso desencadena la crisis hemolítica. ¿Y qué vamos a sumar a la clínica de la anemia? Vamos a sumarle la ictericia y la esplenomegalia. En cuanto al laboratorio o al diagnóstico, ¿de qué nos vamos a valer? Obviamente, de la disminución de la hemoglobina y hacemos el diagnóstico de anemias. El volumen corpuscular, generalmente hay normocitosis. El laboratorio nos va a informar si hay diferentes formas de glóbulos rojos, como dijimos. Esferocitosis, drepanocitos, las diferentes formas que recién vimos, que nos puede informar el frotis de sangre periférica, que me puede predisponer a la hemólisis. Los reticulocitos, que me va a indicar si esa anemia es arregenerativa o regenerativa. Y también vamos a tener datos que me indican el hipercatabolismo de la hemoglobina, como por ejemplo el aumento de la bilirrubina a expensas de la bilirrubina indirecta, o el aumento de la lactato deshidrogenasa, que en la lactato deshidrogenasa, debido a la hemólisis, pasa del glóbulo rojo al plasma. Y la disminución de la aptoglobina. La aptoglobina es una globina sintetizada por el hígado que se va a unir a la hemoglobina. Entonces va a formar un complejo. Y esa unión va a hacer que los niveles de aptoglobina séricos disminuyan. Entonces, todos estos datos a mí me están orientando hacia una anemia hemolítica. O al revés, si sospecho una anemia hemolítica, ¿qué tengo que solicitar? Entonces, voy a solicitar la bilirrubina, la lactato deshidrogenasa y la aptoglobina. En realidad, el diagnóstico que nos indica la vida media del eritrocito es el cromo radioactivo, pero esto no es un estudio que se solicite de rutina. Si sospechamos que esa anemia es por causas autoinmunes, podemos solicitar la prueba de Kunz directa. Ya les explico en qué consiste. Y si queremos hacer un estudio más exhaustivo por la intensidad de la anemia o para determinar la causa, se puede hacer un estudio de médula ósea y que indica una hiperregeneración eritroblástica.
Aquí viene una de las consignas, que es concepto, características clínicas y de laboratorio de las talasemia. Esta tarea se las dejo a ustedes de investigar acerca de las talasemias. Mencionamos recién la prueba de Kunz, ¿no es cierto?, que es para detectar anticuerpos del suero contra antígeno a la superficie del glóbulo rojo. Y existen dos, una que es la Kunz directa y otra que es la Kunz indirecta. La Kunz directa es cuando detecto anticuerpos unidos a la superficie del glóbulo rojo. Y la indirecta, detecto anticuerpos libres, pero que después reaccionan contra antígenos del glóbulo rojo. ¿Mm? Con respecto a las anemias megaloblásticas, entonces ya dejamos lo que cuando nos informan que los glóbulos rojos son pequeños o son pálidos, como la ferropénica, y pasamos a que nos informan que los glóbulos rojos están aumentados de volumen. Y generalmente son por el déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. ¿Mm? En las anemias megaloblásticas, como existe el déficit de vitamina B12, le sumamos a la clínica de la anemia la clínica del déficit de B12, como por ejemplo alteraciones digestivas, que son ardor o dolor lingual, distensión epigástrica postprandial, las alteraciones neurológicas, que son las parestesias, alteración en la sensibilidad, neuritis, o incluso alteraciones psiquiátricas como psicosis graves. Pero la vitamina B12 interviene mucho en lo que es mantener la mielina de los cordones posteriores de la médula ósea, de la médula espinal, perdón. Entonces, vamos a ver que esto, por eso es que se dan muchas manifestaciones neurológicas. Si ese déficit de vitamina B12 está dado por un trastorno autoinmune contra las células que producen el factor intrínseco, que es lo que va a unirse a la vitamina B12 para que pueda absorberse en el hilo terminal, vamos a estar en presencia de las anemias perniciosas. Que volvemos a hacer la clínica suele ser muy parecida, en lo que genera las anemias megaloblásticas, en donde también vamos a tener todas las alteraciones del sistema nervioso central. Y esto, por ejemplo, acá es donde la clínica también tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando hay estos déficits, vamos a ver que el paciente tiene alteraciones en la marcha. O tiene alteraciones, como decíamos, trastornos motores de miembros inferiores. Es decir, a veces cuando ingresa el paciente, por ejemplo, al consultorio, uno ya puede ver en la inspección general algunos datos que me puede orientar hacia dónde tengo que ir a buscar si sospecho que puede haber una anemia. Y acá, ¿no es cierto?, como decimos, también vamos a tener que va a existir una macrocitosis a nivel del laboratorio. Aparecen los anosocitosis, como decíamos, con punteados basófilos y los anillos de Cabot. Y en este caso la vitamina B12 está disminuida, pero el ácido fólico está normal. Si las anemias son por déficit de ácido fólico, generalmente no se acompañan de las alteraciones neurológicas, cuando es puro, ¿no es cierto? Bien, entonces, para redondear, la orientación diagnóstica. Primero, una anamnesis bien exhaustiva. Un examen físico que no difiere del examen físico que normalmente uno hace al paciente, en donde vemos desde inspección general, cardiovascular, respiratorio, no olvidar el examen neurológico, los exámenes de laboratorio, primero los básicos, los específicos según si tenemos alguna orientación diagnóstica, y
en ciertas situaciones especiales, el mielograma o la biopsia ósea. En la anamnesis, esto se lo pongo para que vean la cantidad de datos que uno puede recoger. Desde la infancia, como las hemoglobinopatías, las anemias ferropénicas, que son las más frecuentes a estas edades, en el adulto, todas. Con respecto al sexo, porque estos que decíamos, estos déficits enzimáticos, están ligados al cromosoma X y predisponen a las anemias hemolíticas. La ocupación, en donde tenemos toda la exposición al plomo, las radiaciones ionizantes, derivados del benzol como pinturas, barnices, insecticidas, que predisponen a anemias aplásicas o hemolíticas, los antecedentes heredos familiares, la alimentación, para determinar si son anemias carenciales, carencias por déficit de hierro, B12, ácido fólico, investigar bien todos los antecedentes gineco-obstétricos, como decíamos que es una de las causas más frecuentes de anemia ferropénica en las mujeres, y todos los antecedentes personales patológicos, incluidos los fármacos y tóxicos como el alcohol, que tenemos anemias por déficit alimentaria y nos va a estar en presencia a veces de macrocitosis, incluso sin anemia. Como decíamos, en el examen físico, no olvidarse de solicitar todo, pero lo más importante es saber leer, saber interpretar todos los datos que nos brinda el laboratorio. Son muchísimos los datos que nos orientan mucho, pero no hay que pasarlos por alto. Y en el caso que específicos, a veces buscar, ¿no es cierto?, relacionados a la causa, como puede ser pedir bien la función renal o un perfil tiroideo, si pensamos, por ejemplo, en enfermedades renales crónicas o enfermedades o anemias por enfermedades crónicas. Entonces, siempre hay que confirmar la anemia, evaluar la gravedad, las complicaciones, determinar cuál es la etiopatogenia y las enfermedades asociadas, que eso nos va a permitir realizar el tratamiento correcto. Muchas gracias.